tenemos ya, como ustedes pueden ver, a la doctora Erika Solís. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Feliz de reencontrarme con la población y con todas las personas que hacen uso de las redes. Y en este día tan especial, como usted lo dijo al inicio del programa, para poder dar algo de nuestros aportes y también de nuestros conocimientos para beneficio de todas las personas que nos puedan sintonizar. Claro, en esta época de crisis, podríamos decir así, y que afecta precisamente, como lo decía, psicológicamente, no solamente a los niños, a las mujeres, a los adultos, a las personas que no están acostumbradas a estos episodios en los cuales pues diariamente se sabe de bombardeos, se sabe de disparos, se sabe de presencia masiva policial, sin ir al tema en sí de la huelga. Esto psicológicamente crea una afectación en el ser humano. Sí, definitivamente que sí. Sabemos que la violencia tiene diferentes matices y también formas distintas de ser conceptualizadas. Entonces debemos decir que toda agresión intencional produce diferentes reacciones, respuestas, que netamente son físicas en un primer momento, pero también tienen una connotación psicológica. Y es el motivo principal de nuestra presencia. Ustedes sabemos, o la mayoría sabe, que los psicólogos trabajamos con personas que tienen algún tipo de dificultad, síntoma, síndrome o trastorno. Entonces, en su mayoría de veces, nosotros nos encargamos de hacer toda una serie de observaciones a las diferentes conductas que se van manifestando. Y en todo caso podemos afirmar que cuando ya hay una situación de complejidad en el desarrollo personal, en el desenvolvimiento diario, entonces decimos que sí hay un nivel de afectación, ¿no? Entonces con este paro, con esta huelga, con este conflicto, decimos que realmente a toda la población y a todas las personas nos afecta de manera directa o indirecta, y los síntomas manifestados también tienen un nivel de manifestación, valga la redundancia, que va a depender de cómo hayan sido los mismos, ¿no? Pero indudablemente hay personas más vulnerables, personas o seres que sienten más y les queda más secuela de esa situación. Sí, y una de la población más vulnerable son los niños y también los adultos mayores. Y habíamos conversar, doctora, sobre la ley 30364. Por el tiempo y todas estas situaciones no he podido hacerme de la ley. Sin embargo, conversaba brevemente con su colega, con su colega, digo, el doctor Mollo, y también con Javier, que es muy andino, que lo conoce, Javier Mesa Ramos, que es el encargado del Centro de Mujeres. Me decía, pues, qué importante que vayan a tratar ese tema, muy importante, que es sobre la disminución de la violencia en la mujer. Vamos al grano, doctora. Bien, la ley 30364, que es bastante difundida en la mayoría de los casos, en todos los medios, habla de la prevención. Es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Como usted bien lo dijo, esta ley ha tenido una serie de modificatorias a lo largo de los años, pero básicamente hay una serie de programas que a nivel nacional se están haciendo uso de ellos. Entonces, el Ministerio de la Mujer tiene como tarea principal trabajar en la construcción de lo que son las estrategias para la disminución de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En esta estrategia tenemos diferentes instancias de participación, llámese a nivel nacional, regional, provincial y distrital, también departamental. Se han hecho una serie de tratativas para la disminución, y entonces nosotros los psicólogos tenemos una intervención bastante importante porque tenemos que trabajar la parte preventivo-promocional. Y entonces las estrategias que se han canalizado para su efecto básicamente nos hablan de la intervención del psicólogo tanto en las escuelas como en la comunidad. Y entonces de allí la necesidad de que la mayoría de profesionales de la conducta tengamos una oportunidad para enseñar a la población de cómo es que debemos trabajar este tema de violencia. Pero esto, doctora, ¿no le parece que está escaso de difusión? Tenemos solamente un ente, tenemos el Centro de la Mujer, pero esto debería difundirse, creo yo, usted me va a rectificar o ratificar, desde la niñez, las niñas, va a la redundancia, en los centros educativos desde primaria para arriba. Efectivamente, es por eso que decimos que la necesidad del personal es bastante. Si bien es cierto, hay una ley específica donde habla de la necesidad de la intervención de nosotros los psicólogos en las escuelas y no se cumple.
Sabemos que tanto las instituciones educativas privadas como públicas, en su mayoría albergan más de 150, 200, 300 y hasta más estudiantes. Entonces, hay todo tipo de problemas que se van a detectar, evaluar y también derivar de acuerdo a la gravedad. Entonces, es más que necesario, urgente, prioritario la intervención del profesional psicólogo. Ahora, se priorizan otras necesidades y realmente no se da cumplimiento a esta ley por múltiples razones. Entonces va por ello que la necesidad de nuestro servicio sea realmente aquilatado y valorado. Entonces el Colegio de Psicólogos en la actualidad nos pide una intervención con especialización. Nosotros no, el medio a veces nos da la característica de ser psicólogos generales, hacemos todo tipo de intervenciones, pero ya en la actualidad sí necesitamos especialización. Y lo que usted dice es importantísimo, que vayamos preparándonos y especializándonos en temas de mayor envergadura, necesidad, como en este caso la violencia. Uno de los puntos importantísimos es saber que los niños son bastante vulnerables por múltiples razones y entonces están sujetos a básicamente todavía una falta de consolidación de su personalidad, por ejemplo. Y entonces es por ello que todo lo que se les dice ellos creen tal cual y escuchan y valoran de acuerdo a su percepción y a la edad. Entonces, si uno está tenemos a esto una ventaja y desventaja. Si el niño cree realmente lo que le dicen, es fácil de ser manipulado. ¿Sí? Entonces, qué importante que el maestro, de acuerdo a la utilización adecuada de su lenguaje oral, transmita conocimientos y transmita también oportunidades de que el niño vaya conociendo y también fortaleciendo a través de ellos una serie de actitudes que vayan en beneficio del mismo. Ejemplo, ¿no? Si en el caso del niño yo le digo, no vayas por ciertos lugares porque significa que hay situaciones de riesgo, por ejemplo, que no salga más de determinada hora, 7, 8 de la noche solo, que salga acompañado. El niño lo va a aprender. Sabe que es oscuridad, sabe que es soledad, sabe que son sitios transitados o no. Entonces aprende a protegerse con cosas concretas. Pero si yo infundo miedo a través del diálogo que yo le doy, por ejemplo, como antiguamente se decía, no vayas por ahí porque sale el cuco. ¿Qué es el cuco? En un argot criollo, ¿qué era el cuco? Entonces nosotros tenemos que decir, al niño se le habla, de acuerdo a la edad, con lenguaje claro, concreto, para que él pueda ir entendiendo ciertas situaciones. Entonces, de esa misma manera podemos trabajar otro tipo de situaciones donde él realmente ha sido sujeto de vulnerabilidad en cuanto a situaciones de violencia. Violencia la encontramos en todo momento y en todos los lugares y diferentes intensidades y formas y maneras, y la familia es una de ellas. Entonces, lo que debemos empezar es a dar conceptos claros, acepciones claras, términos concretos, donde el niño vaya aprendiendo y siendo también sujeto de cambio. Porque a veces decimos, solo hacia la mujer, no, también al varón. Encontramos denuncias donde varones también son sujetos de violencia. Entonces, esto es que tiene que empezar a cambiar. Y las redes es una maravilla para que el niño pueda aprender a usarlas correctamente. Tenemos la ingrata sorpresa, y en las estadísticas lo dicen, que la mayoría de niños, en un 90%, usa las redes para situaciones de juego, pero más no de investigación y de lectura. Por eso que también tenemos muchos problemas en cuanto a lo que es comprensión lectora. Entonces veamos allí la importancia de los psicólogos para trabajar todo este tipo de temas, ¿no? Como decíamos, volviendo a lo específico de esta ley, la 30364, es importante que nuestros docentes estén capacitados, estén actualizados y sepan el manejo de las reformas de estas leyes para que también sepan intervenir. En la práctica profesional y en la práctica laboral encontramos que muchos de ellos no saben acudir o cómo hacer una denuncia, o cuáles son los síntomas específicos que un niño demuestra dentro del aula. Entonces, todo ello el profesional psicólogo ayuda a generar realmente alternativas de solución. Los maestros, por su experiencia, saben cuando hay cambios específicos o sustanciales en la conducta de un niño, cuando se aísla, cuando ya no juega, cuando deja de comer, cuando su diálogo y participación son distintas, o al revés, ¿no? Cuando está alegre, cuando es motivado, cuando recibe un halago, cuando hay una oportuna situación de diálogo, cuando se le da cierto nivel de liderazgo dentro del grupo, N cosas. Entonces, para ello es importante que tengamos la capacitación, actualización y especialización del caso para que nuestros chicos sean los beneficiados y obviamente los padres, ¿no? Doctora, usted decía algo importante, es tan necesaria la presencia de un psicólogo en un centro educativo. Usted recordará que antes el psicólogo pues, no existía prácticamente, ¿no? El psicólogo, bueno, decían para los locos, ¿no? Es un tabú que había en la población. Sin embargo, ahora
se está obligando prácticamente que en cada centro educativo haya un psicólogo por lo menos, que es poco, ¿no? También que muchas municipalidades antes no tenían en su CAP la presencia de un psicólogo, ahora sí lo tienen la gran mayoría de municipalidades. Pero hay algo que creemos que tiene que incentivar en cuanto a la currícula escolar, que dentro de la currícula escolar exista, si no un psicólogo, temas como esta ley, por ejemplo, esté introducida en la currícula de tal manera, si no hay una psicóloga que pueda explicarla, por lo menos leerla, el profesor, el encargado de, no sé si hay todavía este tema de la educación cívica o de comunicación, en la cual específicamente se tratan temas que tienen que ver con la madurez de la niña, del niño, lo que pueda suceder después, si es que no se le orienta definitivamente. Entonces, esto no le parece debería hacerse en el sector de educación y lograr que los profesionales como usted se incrementen en los centros educativos. Sí, definitivamente tenemos que hacer una labor concertada y obviamente multidisciplinaria. Esto que usted propone y dice ya se está dando efecto, ¿no? A través de las horas de tutoría al inicio del año escolar, a través del programa que cada institución genera en cuanto a la articulación de las diferentes áreas, propone la diversificación básicamente de sus horas de tutoría para que el tema transversal que trabajen pueda también abordar los temas de violencia y cómo disminuirla. Entonces, en los diferentes niveles inicial, primaria y secundaria se abordan estos temas, pero se priorizan de acuerdo al diagnóstico situacional de cada institución educativa. Entonces, viendo nosotros nuestra realidad, sabemos de que si en algún momento trabajamos el tema de violencia, tiene que darse en todas las áreas, en matemática, en comunicación, en ciencia y ambiente, en todas las áreas, para que el niño vaya interiorizando el concepto adecuadamente y también lo vaya haciendo suyo y a su vez también vaya generando alternativas de solución o conocimiento de lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, como decíamos, la presencia del psicólogo en todos los niveles es fundamental y alrededor de 200-250 alumnos por escuela es un psicólogo. Mayor cantidad de estudiantes, mayor cantidad de psicólogos que deben haber. Ahora, también es cierto que dentro del presupuesto de cada institución se debe generar para el profesional de la conducta. Y en las municipalidades, como usted bien lo dice, no solamente es un psicólogo que deba generar la participación en todas las escuelas o en todas las instituciones. Por especialidades debemos tener un psicólogo en cada empresa, ¿no? Para trabajar lo que es el tema de psicología organizacional. No nos damos basto, porque tampoco se ha priorizado. Usted dijo algo bien claro, tenemos una serie de tabús y de situaciones cliché que dicen el psicólogo es para los locos. Esto es pues de siglos pasados, ¿no? Pero gracias también a la intervención, a la labor, al conocimiento de los diferentes colegas que van haciendo de gota a gota de su trabajo resultados óptimos, la gente empieza a creer más en nuestra labor y es por ello que también tenemos mayor nivel de participación en la sociedad. La falta de difusión sí es una situación carente y es una, digamos, dificultad y una desventaja a nivel de todos los lugares donde nosotros hemos participado y quien habla ha trabajado, porque nos falta difundir nuestra función y nos falta difundir también todas las tareas que nosotros somos capaces de realizar. No podemos todo, pero tenemos que hacer por lo menos de lo que sabemos algo para que la sociedad vaya generando cambios conductuales, ¿no? Eso no es de un día para el otro, pero realmente el conocimiento y la actualización y las propuestas que nosotros damos permiten mejores condiciones de vida a todas las etapas de desarrollo del ser humano. Yo quiero incidir en esto de identificar a un psicólogo y qué labor realiza, porque lo mezclamos o lo mezclan todavía en algunos lugares donde no llega el conocimiento total de lo que es la psicología con el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra sí es específicamente para las personas que tienen problemas psiquiátricos, pero ¿cuál es la labor del psicólogo? O sea, ¿en qué se especializa el psicólogo? ¿Cuál es la especialidad del psicólogo en sí? ¿Qué aprende el psicólogo para que lo exteriorice a la población? Bueno, nosotros tenemos una formación académica de 6 años, ¿no? Es la primera situación diferencial en relación a las demás profesiones de título superior. Nuestra formación, como repito, la mayoría es 5 años cuando es universitaria, nosotros tenemos 6. El último año es de prácticas preprofesionales. Pero tenemos más de 30 o 32 especialidades, de las conocidas o las que se generan, digamos, de mayor uso, son 4 o 5, ¿no? Entonces, yo he albergado en mi quehacer
profesional, básicamente dos, que es la clínica y la educativa, y en esta última parte la social, como usted dijo en el inicio de la presentación. Entonces nosotros trabajamos con personas y somos especialistas en la conducta. ¿Y dónde no hay personas? En todo lado. Y las conductas son múltiples. Entonces nuestro ámbito de aplicación es bastante ambicioso, ¿no? Y alberga mucho conocimiento. Y entonces nuestra formación tiene que ver con la personalidad, básicamente, con la conducta. Pero también la especialización se va dando durante el tiempo, a través del conocimiento o la especialización que vayamos obteniendo con los grados académicos que podemos alcanzar de acuerdo también a los cursos que llevamos. Pero esta formación académica depende mucho tanto de la parte motivacional como de los intereses personales, ¿no? Pero también la formación que llevamos es casi general en todas las universidades donde se dicta la profesión de psicología. Y las prácticas preprofesionales, gracias al tiempo y la necesidad, la mayoría de universidades ahora hace que todos los practicantes de los últimos años estén realmente teniendo intervención en las escuelas, en los centros de salud, en las empresas, en las organizaciones sociales de base, en todos los ámbitos donde realmente se genere atención a personas, ¿no? En los centros de salud mental comunitario, en todos los lugares siempre hay psicólogos. Ahora, estamos viendo que la necesidad es mayor y por eso también nuestros estudiantes de los últimos años están eligiendo esta profesión. Antiguamente no. De una sección o salón de 25 o 30 personas, uno o dos quería postular a psicología. Tenemos ahora la suerte de que son 15, 10 u 8 los que quieren psicología, porque ven la necesidad y la importancia y también la trascendencia de nuestra función y de nuestra labor. Dentro de los clichés de nuestros estudiantes que dicen, pero ¿cuánto voy a ganar? Pero ¿cuánto voy a generar? ¿No? Porque muchos se les ha metido el chip de que la elección de la profesión es en base a un poco al beneficio que ellos puedan tener. Y yo les puedo decir que definitivamente el aspecto monetario es importante, pero no es lo más importante. Nuestra profesión por el ámbito de aplicación tiene mucho que hacer y mucho que dar por el conocimiento que tenemos. Entonces, el aspecto del valor monetario va a depender un poco de la situación personal de cada quien. Y también es importante saber que si uno es bueno en lo que hace, nunca deja de tener trabajo, ¿no? Y esa es la satisfacción que todos los que elaboramos en esta carrera tan bonita tenemos en el día a día, ¿no? Al iniciar el programa decía este problema de los estudiantes que están dejando de estudiar por un problema que todos conocemos, un problema coyuntural, que no se puede, lo que están a favor o en contra, decir, bueno, ¿por qué se privan los alumnos? Y el padre va a decir, son mis hijos, pero yo tengo que velar también lo que viene para después. Pero, ¿qué queda en el alumno? ¿Qué queda en el niño que ahora sea obligado a ir a los centros educativos y que de repente le dice, vaya a su casa? Y como decía, tiene 5 o 6 años y no puede regresar y ve a un policía. Usted lo decía a un inicio, casi todos los niños ven ese aparatito que se llama el celular. Todo el mundo, los niños, más que uno sabe manejar, ellos ya manejan, ingresan a las redes, ven qué pasa, qué ocurre, qué sucede. Entonces, tienen ese trauma de lo que está pasando, más que nosotros, los niños. Dicen, el policía, como usted decía anteriormente también, es el cuco, la persona no lo pueden ver al policía ya. Tanto que se haya difundido primero para que veamos al policía como un amigo, veamos al policía urbano como alguien guía, la persona que podamos recurrir. Ahora con la llegada de este problema tan grande, vemos al policía como un enemigo. Entonces, ¿qué va a quedar después de todo esto en los niños, en las mujeres que están siempre afectadas por este problema? ¿Cómo se va a poder solucionar el problema? ¿Se va a incentivar de repente la municipalidad y la presencia de más psicólogos, de más psicólogas en las ciudades que han sufrido este embate y que todavía continúa? Tiene que, y precisamente hay buenas noticias porque me parece que va a haber una convocatoria a nivel de varios ministerios para poder dar una serie de alternativas de intervención con nosotros los psicólogos para tanto los estudiantes como las personas que hayan sido víctimas de violencia. Entonces, como decíamos, la salud mental en la actualidad está muy venida abajo por el hecho de la falta de priorización y de posibilidades en cuanto a generar estos recursos para la población del psicólogo, ¿no? Para tener mayor cantidad de psicólogos en todas las instancias. Entonces, vemos aquí que esto es un tema que se está haciendo crítico. Ya no las estadísticas o los números nos dicen que es algo menor, al revés. Es una situación que está siendo
rebasada en cuanto a las estadísticas de resultados que tenemos. El día de ayer estaba viendo la noticia de un feminicidio más, ¿no? Entonces, de enero a septiembre, ¿cuántos vamos? Ya hemos pasado más de 100 casos. Entonces, en Latinoamérica, Perú está ocupando uno de los sitiales más altos en cuanto a violencia. Y eso es producto de la falta de sensibilización, de la falta de educación, de la falta de una serie de condiciones. Y la pobreza también es un indicador que genera violencia. Entonces, la necesidad está dada, pero la priorización nos falta. Y entonces eso es producto de una serie de condiciones que a nivel de instancias y de políticas públicas deben ir mejorando. Pero ¿cómo mejoran si nuestro trabajo no se da a conocer o si nuestro trabajo no está bien, digamos, valorado? Entonces la única forma de que esto pueda darse es de que realmente las personas que generen autoridad vayan priorizando estos temas. Ahora, se ha reglamentado esto y como tal, hecha la ley, también hecha la trampa. Pero hecha la ley deberíamos generar que se cumpla. Y entonces, generando este cumplimiento, los resultados van a verse, ¿no? Si estos niños que tienen una serie de síntomas específicos que están demostrando que su día a día no es el mismo que hace meses atrás por una serie de situaciones que no son las correctas, que no hacen que su normal desenvolvimiento sea, tenemos que intervenir. Y entonces ahí hay una reeducación, hay que tener una serie de estrategias que plantear para trabajar con ellos y obviamente ir disminuyendo por lo menos los síntomas físicos y luego los síntomas psicológicos, porque cuando realmente el miedo, el pánico, el terror y la fobia aparece, hay una serie de manifestaciones, ¿no? Doctora, usted hablaba hace un momento de especialidades en la psicología. Usted tiene dos, me decía que ha entrado más, pero también esto es en cuanto a edades o a sexos. Por ejemplo, hay profesores especialistas en niños de jardín, hay unos especialistas en primaria, otros en secundaria y otros en superior. Son maestros todos, pero tienen su especialidad y están adecuados a una determinada edad, a un determinado nivel educativo. Los psicólogos son igual, hay un psicólogo especialmente para niños, solamente para niños, otro para adultos, otro más adultos, uno solamente para mujeres y uno solamente para varones. Hay una serie de especialidades que nos permiten un mayor conocimiento de esa etapa a la cual estamos abordando los casos. Por ejemplo, la psicología del desarrollo tiene mucho que ver con etapa de trabajo en los niveles iniciales, ¿no? Entonces, el psicólogo que ha trabajado, por ejemplo, psicología del desarrollo o estimulación temprana o evaluación del infante, va a poder saber abordar casos que se dan, ¿no? Porque el niño a los 2 años, que ya están yendo al nido, a los 3, de manera obligatoria, tiene una serie de necesidades, por ejemplo, el destete, el aprender a caminar, el dejar el pañal, el poder hablar correctamente, el interrelacionarse, el tener la captación de los primeros aprendizajes, la importancia del juego. Entonces, todas esas situaciones lo da el psicólogo de desarrollo, el especialista en lo que es estimulación temprana y también todo lo que tenga que ver con psicología del niño, ¿no? Entonces, hay una especialización en ello. En primaria, igual, ¿no? Tenemos una serie de psicólogos que tengan que ver con psicología educativa, ¿no? Yo he trabajado 12 años en escuela y por eso he conocido mucho de la realidad de nuestra localidad y en algún momento también en algunos colegios del Valle de Tambo, donde alguna vez se me dio la oportunidad. Y también en secundaria, aquí, también la intervención del psicólogo es distinta. Usted también dijo en el adulto mayor, por ejemplo, ¿no? En las empresas, que son la etapa más importante del ser humano en cuanto a la productividad y alcanzar una serie de fortalezas en cuanto a la productividad. Entonces, ello también tiene sus especialidades. La psicología social, que es lo último que yo hice, cuando usted me dice, usted trabajó en diferentes municipios, es verdad. Todo lo que es organización en programas sociales para generar mejores condiciones de vida de la población. Entonces, todo ello tiene que ver con psicología. La psicología del deporte, por ejemplo, ¿no? Que muy pocos lo trabajan, pero también importantísimo el generar pensamientos y actitudes en las personas que van a participar de una competencia, cómo hacer para no generar frustración, cómo hacer para generar motivación, cómo hacer para trabajar el hecho de ser airoso en una competencia, todos esos indicadores que tengan que ver con conducta, por ejemplo, el manejo de impulsos, ¿no? Cuando yo perdí, ¿qué hice? Boté la pelota, rompí algo, ¿cómo manejo y cómo controlo mis emociones? Todo eso tiene que ver con psicología. Entonces, hay una diversidad de especialidades y también un mundo de capacitaciones y oportunidades para el conocimiento que nosotros generamos y damos a la población. En el caso de lo último que usted dijo,
Yo me quedé con la, como se dice, con la miel en los labios en cuanto al quehacer profesional respecto a la intervención en las municipalidades donde se me dio la oportunidad de trabajar. De repente algunos no lo saben, pero estuve 6 meses en Cocachaca trabajando en la Gerencia de Desarrollo Económico Local y en la Gerencia de Desarrollo Social en Matarani, primero en la de Muna, en consultorio privado. Tengo la satisfacción, voy a ser un poquito egoísta en nombrarlo, pero sí es un trabajo que yo instalé allí y tuvo muy buenos resultados, que fue el consultorio psicológico municipal, donde el servicio era totalmente gratuito, y a través de las necesidades que pudimos detectar allí es que se propuso una serie de alternativas para generar mejores condiciones de vida de la población, y en un segundo momento paso a la jefatura de Demuna, y en una gran y última oportunidad se me da el puesto de gerente de desarrollo social en Materani. A través de los resultados obtenidos por esta oportunidad es que doy el salto a Arequipa y estuve en la gerencia de desarrollo social alrededor de 7 meses, donde estuve en el municipio de Alto Selva Alegre. Entonces ahora estoy trabajando lo que es consultoría privada y también algunos aspectos de consultoría externa en la ciudad de Arequipa, pero siempre brindando un poco de lo que yo sé y bueno, siempre la satisfacción de poder ayudar a la gente que más lo requiere en cuanto a los servicios de psicología que se brinden en consultorio privado y en las oportunidades que se den en las instituciones correspondientes, ¿no? Qué importante y extensa es la carrera, la psicología. La verdaderamente me ha sorprendido la forma como usted tan didácticamente nos explica esto de la psicología, que es importantísimo. Es maravillosa. Importantísimo y maravillosa. Hay la psicología grupal, la psicología individual, por lo que veo cuando usted habla de consultorio, por ejemplo. ¿Cómo podríamos, cómo puede un ciudadano que está viendo el programa tener una consulta personal, no una consulta grupal? Porque si no es cierto, hay temas de hogar, por ejemplo, en los cuales tiene que tratar a las parejas, de repente por separado y pues junta. Hay temas individuales. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, aquí oyendo, todavía hay pocos psicólogos, cómo podemos encontrar a Erika Solís para poder conversar con ella, hacer una consulta psicológica en consultorio personal sobre todo? Mire, ¿cómo es que la práctica y definitivamente el conocimiento de usted hace posible de facilitar lo que yo explico? Entonces quiere decir que hay una correcta, digamos, argumentación de lo que yo estoy diciendo y usted está extrayendo y de alguna manera resumiendo lo que yo digo. Entonces eso es pensamiento y eso es una capacidad del ser humano que no todos lo tienen con la misma intensidad y con la misma facilidad. Eso es psicología. Entonces, ¿dónde no estamos los psicólogos? Estamos en todas las funciones psíquicas superiores: el lenguaje, el habla, la percepción, la atención, el movimiento. Entonces, nuestra profesión es tan amplia y tan rica que queremos llegar a tener el mismo nivel de calificación que un médico, y lo tenemos. Pero la valorización no va porque el ejercicio profesional de todas las personas no es la misma y porque el conocimiento de la población tampoco es el mismo. Y entonces ese estereotipo de que el médico era lo máximo y el psicólogo era lo mínimo tiene que ir cambiando. Y el cambio se genera primero por eso que usted está haciendo, la comunicación masiva, luego el conocimiento personalizado y luego la intervención. Y entonces en esas formas de intervención tenemos la intervención individual y la intervención grupal. Es imposible que un problema de índole individual yo pueda trabajarlo en un salón de clase. Tengo que trabajarlo a solas y en privado. Y es por eso que la ética de un profesional psicólogo tiene mucho que ver. Porque alguien me decía en la tarde, Mollendo es un pueblo chico y en un pueblo chico, infierno grande. Y entonces el temor de acudir a un establecimiento para ser atendido, decía, y si me van a ver, y si saben quién soy, y si preguntan por qué he venido, entonces hay que cuidar cada uno de esos detalles. Cuando la consulta es privada, lo que el paciente manifiesta en ella no puede ser conocido por nadie. Si yo tanto tiempo me mantengo en el ambiente o en el medio, es precisamente porque mi misma familia me he encargado de que ellos ni siquiera conozcan los nombres de los pacientes que van al consultorio o las situaciones motivacionales por las cuales ocupan el servicio. Entonces eso genera la confianza para que la persona regrese, para que el profesional no sea desacreditado y para que el servicio sea de calidad. Que el ambiente donde uno atiende también tenga ciertas condiciones y que el compromiso que uno tiene con su paciente realmente sea de carácter científico. Entonces todos esos ingredientes van generando expectativa, pero también confianza, como repito, y también van haciendo que los resultados se den. Entonces en individual es diferente que en grupal.
¿no? Entonces, yo encantada de poderles atender en la calle Comercio, 1027. La ubicación es muy fácil, frente al Colegio San Vicente de Paúl, en la misma esquina. Una puerta de color crema, el ingreso es totalmente privado, el espacio de atención también es privado, y yo les atiendo de martes a domingo, de 4 de la tarde a la cantidad de personas que vayan. Atiendo también domingos porque muchas parejas me lo solicitan. Debido a veces a la carga laboral o a las horas de atención que tienen fuera de casa, me preguntan si pueden ir domingo, les digo que sí. Y algunos feriados también, previa cita al 53 2764. Y mi número personal para trabajo es el 9896-67252. Solo para contratos. Solo para atenciones. Doctora, la verdad, no ha sido el día de hoy una entrevista, ha sido una consulta psicológica. Lo veo así, noto así, porque realmente hemos aprendido mucho. Se lo ha dicho, se ha notado que ha influido su conversación en la persona, y eso es importantísimo. Yo le agradezco profundamente su presencia, que no sea la primera vez. Hay mucho por conversar, hay mucho por orientar, hay mucho por darles a ustedes, amigos, que nos están viendo, porque nosotros de repente nos dicen, tú tocas temas que no tiene que tocarse, el periodista para informar qué ha pasado, a quiénes han matado, por qué se han matado, el accidente, qué va a pasar mañana, qué hay programado. Y tú te vas a entrevistar a los del CEN, te vas a entrevistar al colegio, al bazar, entrevistar a una psicóloga. Eso no es noticia, eso son los especialistas, no el periodista. Yo lo veo diferente. Me decía ayer Javier, usted es el único periodista que nos entrevista. Cuando estaba en la televisión iba todas las semanas a entrevistarnos. ¿Por qué no hacen sus colegas igual? Yo no sé, tampoco puedo decirlo que lo hagan. Yo no sé, a mí me nace hacerlo ellos. Y es por eso que apenas supe que la doctora Solís estuvo moviendo, le pedí por favor que me dé un tiempito para venir aquí y tener esta, repito, consulta psicológica, con redundancia a todos los que están viendo el programa. Gracias, doctora, nuevamente. La hora nos ha vencido increíblemente pasar la hora. Me parecía que tenía falta mucho y nos hemos pasado la hora, porque es tan interesante el tema que da para mucho más. Agradecerles para la despedida. Estaremos conversando oportunamente. Bueno, yo soy la que sale beneficiada de esta entrevista, ¿no? Porque definitivamente a través de ella podemos dar a conocer a la población que Erika está de vuelta, que Erika está propiciando sus servicios psicológicos y que Erika tiene para rato. Entonces, esto que usted dice es importante, ¿no? Los medios masivos de comunicación cumplen un rol fundamental en la sociedad y son los generadores del cambio que deseamos. Entonces, el dar información o el alcanzar datos estadísticos o el proponer, como usted dice, acontecimientos, eso no es el trabajo de un periodista, eso es el trabajo de un comunicador. El periodista va más allá, el periodismo es una ciencia y el ejercer ciencia significa dar verdad. Y entonces también el origen del programa en algún momento. Entonces, ello tiene mucha razón con lo que usted dice, ¿no? Entonces, cada cosa tiene un origen y cada origen también va a dar una respuesta y una repercusión en las personas. Importante que esta consultoría que hemos hecho a través de este medio fortalezca en un poquito a cada una de las personas que nos han visto el día de hoy, y con esta maravillosa alternativa y herramienta que es la comunicación y la estrategia que ya hemos usado para hacer uso de ella, pueda llegar a la mayor cantidad de personas que nos ven y nos escuchan, y también podamos dar alternativas de solución a los diferentes problemas que se van dando, ¿no? Muy amable, doctora. Gracias a ustedes. Bueno, de esta manera ponemos por fin, nos hemos pasado de la hora. No sin antes recordarles que el Marítimo está cumpliendo 97 años, ¿ah? 97 años y tiene un programa que se inicia el día de mañana, pasado mañana viernes a las 8 de la noche con una final del torneo de Ludo. 9 de la noche serenata con marco musical, estarán todos los cantantes moviendo. El sábado a las 7 de la noche hay una misa de la parroquia San Francisco de Asís. A las 8 de la noche el Reservoir Central, y a las 9 de la noche un baile por aniversario en el Marítimo Sport Club, 97 años. Nos vamos. Mañana estoy con ustedes a las 9 de la mañana en Radio Platinum y el programa La Verdad, de 9 a 11 de la mañana. Y por la noche, como ahora, un poco antes, un poco después, o a las 8 en punto de la noche, les traigo una edición más de Sin Pelos en la Lengua, el original.